A continuación, del Instituto Nacional de Salud Pública, la médico pasante Mercedes Aguilar Soto nos presenta su trabajo. Por favor. Hola, buen día. Yo vengo del Instituto Nacional de Salud Pública, en particular del programa de ESMaestras, y les voy a platicar un poquito de qué hacemos aquí. Bueno, primero que nada, ¿qué es ESMaestras? ESMaestras es un estudio de corte que se inició en conjunto con la carrera magisterial de la SEP, en el que participan más de 115,000 mujeres de 2 estados de la República. Estas mujeres actualizan la información sobre su salud y su estilo de vida cada 3 años mediante cuestionarios que les mandamos, y a partir de estos cuestionarios se hacen bases de datos de los cuales se hacen análisis y se publican artículos y evidencia científica con el objetivo de generar finalmente políticas públicas. Este es un poco como el diseño del estudio de corte. Esta corte empezó en el 2006, como les decía, con carrera magisterial, con 2 estados piloto que fueron Veracruz y Jalisco, y después en el 2008 se integraron los 10 estados restantes. Y como pueden ver en la parte de arriba, ha habido varias subcortes clínicas. En estas subcortes clínicas lo que se hace es que se invita a las maestras, ellas van, se les toman muestras de laboratorio, se les hacen mediciones del grosor de la íntima media carotidia, se mide peso, talla, tensión arterial, y con eso contribuye a los análisis que se vuelven un poco más fuertes porque tenemos información biológica. Bueno, ¿cómo llegué yo a ESMaestras? Pues yo estaba como ustedes decidiendo dónde iba a ser mi servicio social, y yo había pensado aplicar por vinculación a otro instituto porque pues no había hecho investigación antes y quería vincularme un poco con el mundo de la investigación, y me metí a ver la convocatoria y me topé con estos 2 nombres, con el doctor Ruy y el doctor Martín, y leí sobre un poco el proyecto de ESMaestras, me interesó y me metí a PubMed a ver qué cosas habían hecho, y entre los 2 encontré que tenían aproximadamente 26 artículos publicados y me topé con el perfil de la corte. Entonces leí un poco lo que ya les expliqué y vi que es una de las cortes más grandes de Latinoamérica, es un proyecto enorme en México y cuyo objetivo finalmente es generar evidencia de la población mexicana para hacer políticas públicas que favorezcan a la población mexicana, ¿no? Entonces se me hizo muy valioso y pues decidí aplicar aquí. Y bueno, los 2 doctores, tanto Ruy como Martín, son egresados de Harvard, hicieron el doctorado en epidemiología, entonces pues creo que es una gran oportunidad. ¿Qué hace un pasante en ESMaestras? Básicamente el trabajo de un pasante en ESMaestras se divide en 2 componentes, el trabajo científico, que es propiamente hacer una investigación, y el trabajo operativo, que consiste en ayudar al seguimiento de la corte y de las maestras. Y con esto se cumplen 3 objetivos: aprender, vincular y la contribución a la sociedad. En el trabajo científico, tú desarrollas tu propio protocolo. Tienes un tutor que te guía y te va diciendo cómo vas a ir haciendo las cosas, pero tú decides qué quieres investigar y tú decides cómo hacerlo. Una vez que tienes tu trabajo, lo puedes mandar a congresos, siempre son internacionales, y ya que haces eso, puedes hacer el artículo e incluso publicarlo. Además, tenemos clases semanales de epidemiología y estadística, y tenemos un journal club en el que leemos artículos con lo que hemos aprendido en las clases y los criticamos y vemos cómo están hechos. Entonces es una lectura crítica de lo que se está publicando, y no son cosas necesariamente de salud pública, pueden ser ensayos clínicos, cualquier tipo de artículo. Entonces, por ejemplo, estos son artículos que han publicado expasantes de ESMaestras de la UNAM, y como pueden ver, los 2 son primeros autores del artículo, Sandra y Mario. Y estas 2 son pasantes también de ESMaestras, también de la UNAM, que fueron a presentar sus carteles al Congreso de la AJA. Y bueno, también se hacen discusiones científicas en las que uno presenta los resultados de lo que estás haciendo y se somete a discusión. Entonces aquí pueden ver, aquí estoy yo, justo estaba presentando los resultados de mi análisis, y aquí está Martín, uno de nuestros tutores, preguntándome por qué decidiste estudiarlo como lo hiciste, justifícame qué gap de la ciencia estás llenando, por qué es importante lo que estás investigando. Entonces también aprendes a defender lo que estás trabajando. Y justamente yo acabo de someter un abstract al Congreso de la AJA, que es de exposición al sol y riesgo cardiovascular, y pues igual yo soy primera autora, ¿no? Y el 90% de los pasantes que han estado en ESMaestras han sometido abstracts a la AJA, y si no es a la AJA porque no están trabajando algo cardiovascular, lo mandan al Congreso de Global Cancer y del NIH, ¿no? Entonces las oportunidades son enormes. En cuanto al trabajo operativo, principalmente lo que tienes que hacer es encontrar los problemas para seguir a las maestras.
¿Por qué las maestras ya no quieren contestar el cuestionario? ¿Cómo le hacemos para encontrar a las maestras que ya se jubilaron y ya no dependen de la SEP? Y otro problema importante es que, pues como les dije, esto empezó con carrera magisterial y ya no existe carrera magisterial. Entonces, ¿cómo vamos a vincularnos ahora con la SEP, ¿no? Entonces, pues es un trabajo importante y tienes que plantearte nuevas estrategias, tienes que ser innovador, todo el tiempo estar pensando cómo identificar los problemas y cómo resolverlos. Y otra cosa que yo creo que es muy rescatable es que interactúas mucho con el sistema educativo en México, cosa que yo creo que yo no hubiera hecho antes si no hubiera estado en ESMaestras, y te das cuenta de cosas como que cada estado es un país diferente, ¿no? O sea, en el Estado de México nuestras maestras tenemos 96% de tasa de respuesta, son muy dedicadas y demás, pero te vas a Chiapas y pues las maestras no nos contestan, ¿no? Y no sabemos bien por qué. Entonces, es muy interesante ver la perspectiva desde el lado de la educación. Bueno, también tenemos reuniones en las que pues, son más operativas, diseñamos cuestionarios distintos para ver si las maestras contestan un cuestionario que quizás sea un poco más corto. Entonces, es mucho trabajo creativo y intelectual. En cuanto al aprendizaje, que creo que es una de las cosas más importantes, lo que yo más me llevo de ESMaestras es aprender a desarrollar este pensamiento crítico. Empiezas a pensar como método científico, identificas un problema, diseñas algo para estudiar ese problema, compruebas por qué está pasando ese problema, obtienes conclusiones y de esas conclusiones haces algo, ¿no? Y la otra cosa es que te enfrentas a un estudio de corte de verdad, ¿no? Es muy distinto leer en tu libro de promoción de la salud o no sé cuál era. Un estudio de corte es el estudio más caro. Nos da mucha información, pero es muy difícil hacerlo. Ok, sí, ¿no? Esa es la teoría. Pero ya que estás ahí, dices, tengo 115,000 maestras que tengo que seguir, que tengo que enviarles un cuestionario y que me lo tienen que regresar. ¿Cómo le hago, no? Y pues sí, efectivamente es muy caro, entonces tienes que pensar en estrategias que no te cuesten tanto dinero. La otra cosa es que es un equipo en el que el trabajo siempre es horizontal, ¿no? Entonces, muchas veces te van a delegar a ti responsabilidades y tú tienes que tomar las decisiones. Y te vas a encontrar en momentos en los que los tutores, doctores de Harvard, te van a decir, bueno, ¿tú qué crees que deberíamos hacer? Tú al pasante que acaba de llegar, y tienes que decir, pues yo creo que lo mejor es esto, y te van a decir, ok, eso es lo que vamos a hacer. Y tienes que aprender a llevar a cabo relaciones interpersonales, porque como les dije, interactúas con gente de la SEP, del ISSSTE, de otras instituciones, etc. Luego, en cuanto a vinculación, ¿qué hacemos en ESMaestras? Es muy distinto que yo venga con ustedes y les diga, bueno, en este estudio vimos que el odds ratio era de 1.3, no sé qué. ¿Cómo le digo eso a una maestra? ¿Cómo le digo eso a la población, ¿no? ¿Cómo transmites la información que estás encontrando en tus investigaciones de forma que sea verdad, pero que sea algo que ellos puedan entender? Ese es un problema con el que nos hemos enfrentado. Creo que lo hemos hecho bien hasta ahorita, tratando de demostrar lo que se encontraba en ESMaestras. Y otra cosa que también hacemos es tratar de mandarles información en general sobre el cuidado de la salud. Y bueno, finalmente pues también hacemos este acercamiento entre la SEP y las instituciones como el Instituto Nacional de Salud Pública, y es muy interesante como esta colaboración, ¿no? Y bueno, ¿cómo contribuyes maestras a la sociedad? Los artículos que se publican, como ya les dije, tratamos de que sean para reforzar políticas públicas, pero también para decir, esto es un problema de salud pública que no se está atendiendo. Dos ejemplos de ellos son este artículo que se publicó, en el que se demostró que una porción de refresco al día aumenta 1 kilogramo de peso, ¿no? Entonces, esto ayudó a reforzar la política que ya existe de impuestos en los refrescos, porque pues, es un problema que se tiene que atender. Y este otro artículo, que justamente es publicado por un expasante de ESMaestras, demostró que las mujeres expuestas a violencia tienen 82% mayor riesgo de presentar enfermedad cardiovascular subclínica. Entonces, este es un tema que se tiene que atender y se tienen que generar políticas públicas en contra de la violencia de género. No solo porque, independientemente de que esté mal y lo que quieran, aquí ya hay evidencia plausible de que tiene un efecto perjudicial en la salud de las mujeres mexicanas, ¿no? Y bueno, en el equipo, como les decía, es una colaboración horizontal y tus ideas y tus opiniones siempre van a ser valoradas. El equipo en general es gente joven, entonces es muy padre porque todos están dispuestos a generar nuevas cosas y como trabajar con tal de que la corte siga y de que se genere evidencia. Y pues finalmente la verdad es que también uno hace muy buenos amigos en ESMaestras, incluso amigos que no necesariamente están trabajando en nuestro equipo, sino en diversas áreas del instituto. Y bueno, lo que a todos nos importa cuando eres pasante es qué me voy a llevar yo de esto, ¿no? El horario la verdad es que es súper accesible. Tienes la posibilidad de tomar cursos externos, por ejemplo, yo voy a aplicar a un curso de
de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que se hace en México, sobre sistemas de salud, que también ya han tomado otros pasantes desmaestras. El protocolo va a ser en el área que a ti te interese. Si a ti te interesa cáncer, puedes hacerlo de cáncer. Si a ti te interesa enfermedad cardiovascular, lo puedes hacer en enfermedad cardiovascular. Y pues Desmaestras es un semillero de líderes en salud pública, y creo que no solo en salud pública. De los 3 pasantes que este año hicimos el ENARM, los 3 nos quedamos. Y en cuanto a salud pública, hay 2 pasantes que ya hicieron estancias de investigación en Boston, en Harvard. Hay varios que se han ido a la maestría a lugares como Johns Hopkins, Harvard, o sea, lugares muy, muy padres, ¿no? Bueno, si tienen alguna duda, me pueden contactar a mí, ahí está mi correo, o al doctor Flores, que también muy accesible. Y bueno, los dejo con esta frase, este es el slogan de Desmaestras: cuando una mujer es maestra, nunca deja de serlo, y su ayuda siempre es importante. Y yo creo, y me han demostrado todo el equipo de Desmaestras, que cuando un pasante es maestra, nunca deja de serlo, y su ayuda siempre es importante. Gracias. ¿Algún comentario? Bueno, siendo el Instituto Nacional de Salud Pública, uno esperaría un trabajo que nos presentó la doctora Mercedes, pero lo dijo tan fácil, y no creo que haya sido nada fácil. Yo dije, yo investigo, ¿no? Yo vuelvo a repetir, el servicio social. Muchas felicidades, doctora Mercedes, porque hay un producto, también su compañero, todos, y para todos ustedes, muchas felicidades, los que ya han obtenido un producto. No dudo que al concluir su servicio social no lo tengan, pero esto creo que es estimulante, muy gratificante para la coordinación de servicio social, por lo cual estamos realmente agradecidos y contentos.